Francisco Morales, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Es un honor para mí, Para mí, Jorge, porque vos y yo hemos sido amigos toda la vida. toda la vida y hemos estado en trincheras de la agricultura y en trincheras políticas y de gobiernos. Vos has tenido una larga cercanía con los presidentes de Liberación, don Pepe, Oduber, Luis Alberto, Óscar, José María, y sos un estudioso. Yo te leo mucho cuando escribís en los periódicos porque son muy estudioso, muy bien fundamentado, muy bien estructurado, con muy buena información. Así es que Bueno, muy pero muchas contento. gracias, chico. Ahora estoy hablando con una persona que ha sido ministro de Trabajo, ministro de Agricultura, que ha sido también diputado, Que ha que hecho mucho fundó daño. CONAPE, Sí, donde ya hay 200,000 personas estudiantes beneficiadas becados, ¿verdad? con préstamos, ¿verdad? Con Y préstamos, un sí. 62% mujeres, sobre todo rurales. Qué belleza. Qué belleza. Sí. Bueno, te tocó trabajar con Senara. Con Luis Alberto Monge introdujimos la agricultura, la agroindustria de los cítricos, ¿verdad? Y hoy Costa Rica es el cuarto país productor y exportador de concentrados de cítricos. Y también introdujimos la agricultura de riego en Guanacaste. Creamos Senara, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento. Empezamos los canales. Ahí estuvo un tío mío, González. Don Carlos Manuel Sí, González, un hombre de muchas luchas. era él era la voz del gobierno en todo lo que era riego, porque nadie como él hasta el día de hoy, sus hijos y la Hacienda del Pelón, han manejado el riego en las siembras de arroz, por ejemplo, y en todo. Una autoridad. De todo, ellos es un modelo de agricultura. Sí. Yo digo que parece que son empresarios tan buenos, tan eficientes, tan modernos, tan en la vanguardia, que parece que fueran empresarios gringos. Mira, también recuerdo mucho tu iniciativa con el Parque del Centenario, ¿verdad? Del Bicentenario. Bicentenario, Sí, perdón. Sí, el parque del Río Virilla. Eh, El Río Virilla. Sí, eso. Proyecto ambicioso, ¿verdad? Muy ambicioso. Porque uno de los problemas que tenemos los costarricenses, que no lo tenía don Pepe Figueres, ni Oduber, ni Óscar Arias, es que nos cuesta pensar en grande, ¿verdad? Siempre pensamos muy en pequeñito, muy a nivel de pulpería. Don León Pacheco, nuestro gran intelectual, hablando de esa mentalidad tica, pequeñita, decía que teníamos una mentalidad cajuelera, de cajuela de medir café de la meseta de entrar. Y entonces Óscar Arias, yo le planteé la idea de un parque lineal en la cuenca del río Virilla, ¿verdad? Y me dice, pero ¿dónde vas a conseguir tierra si ahí en Tibán no hay tierra ni para agrandar el cementerio? Y tiene razón. Le digo, bueno, ese es el problema mío, déjame, yo ando en eso. Es un parque concebido para 3.000 hectáreas. O sea que ya es una escala mundial, como vos encontrás parques en Estados Unidos, en España, en todo el mundo, de esas dimensiones. Con el prestigio que todavía tenemos, aunque se ha venido debilitando mucho en los últimos tiempos, en el campo del ambiente y de la ecología, es un proyecto de escala mundial que sería relativamente fácil financiar, sobre todo por la sensibilidad mundial que hay ya hoy con la catástrofe del cambio climático. Vos ves que la Unión Europea está fundando bancos para el ambiente. Vos has visto que hay una tendencia muy fuerte de dejar la etapa de los hidrocarburos y avanzar a energías alternativas.
Pero ya el mundo de las finanzas, Jorge, está moviéndose a eso. Yo leo mucho estos temas y autores y ya hablan, por ejemplo, que las inversiones que se hagan hoy en explotación de petróleo, por ejemplo, ellos llaman que son activos obsoletos y lo llaman banqueros y lo llaman economistas mundiales. O sea que este tema del ambiente y este proyecto del río Irilla, un parque lineal, el río Irilla nace en las montañas de San Isidro y Coronado y baja y llega hasta el mar. Es un parque lineal, eso quiere decir que agarramos las orillas del río. ¿Por qué un parque lineal? No solo por lo ambiental, Jorge, sino porque como somos un país sin recursos, a la hora de comprar tierras el país no tiene recursos, no tiene plata. Entonces yo me agarré de cuánta ley y reglamento tenemos en materia de legislación ambiental, que es mucha y buena. Y entonces de eso me permite agarrar a las orillas del río Virilla hasta 200 metros, imagínate de un lado y otro. 200 metros. 200 metros según la verticalidad que tenga el río a la caída del río. Si es un poco más vertical, yo puedo correrme hasta 200 metros. Por lo general son 100, 150. Pero te imaginas lo que es eso, los espacios, sin gastar en invertir un 5, sin comprar tierras. Entonces, Pero está invadido, en muchos no. bueno, existe ese riesgo en algunas partes, sobre todo por el tema de la urbanización. Sobre todo la urbanización de escasos recursos, ¿verdad? Casi tugurios, que están guindando sobre el río. Una parte. Y en otra, urbanizadores que están viendo el futuro de un proyecto de esta naturaleza. Entonces empiezan a ubicarse en lugares que tengan potencial importante. Es un gran proyecto. Óscar Arias lo impulsó con mucho entusiasmo, pero después de Óscar, Jorge, no he logrado tener respaldo político en liberación de ninguna de las otras figuras políticas. No, seguro le tienen miedo, dirán que son majaderías de Chico Morales o tonteras, y no. Hoy No, día, pero es un gran respiradero. O por sea, favor, claro. imagínese que los grandes países del mundo tienen esos ríos, primero no contaminados y después llenos de parques Por y supuesto, reforestados por supuesto. y que Casi, le das una calidad de vida que no existe. Sí. O sea, aquí, después de la sabana, no hemos hecho nada grande. O sea, así es. bueno, el Parque de la Paz. de La Paz, pero Hizo muy Oscar, limitado también lo hicimos. Pero es pequeñito, no tiene río, está. Eso, es que estos, como vos decís, estos tienen una escala mundial ya, ¿verdad? Y es que si tenemos escalas grandes, es más fácil financiarlas hoy. Hoy es más Y fácil. posiblemente los gobiernos europeos y amigos nos van a ayudar Por supuesto que sí, por supuesto. con todo el apoyo. Aunque has tenido apoyo del TEC y de algunas Sí, otras bueno, instituciones. lo que yo he hecho, recordad que yo soy, bueno, yo no sé ni qué soy, tengo 84 años ahora el 13 de mayo, yo no sé si yo soy agricultor o si soy abogado, pero yo creo Sos que un hay, luchador. pero yo creo que como abogado hay 5,000 abogados mejores que yo. Tal vez como agricultor no, hay Porque, un bueno, campo. fuiste ministro de Trabajo. Sí, y de agricultor. Pero la agricultura fue la que más te llamó. Sí, porque yo vengo del campo, de Buenísimo. hijos de jornaleros, de campesinos, entonces llevo la tierra muy, muy adentro. Ya has estado en la producción de leche. Sí, cómo no, café. yo trabajé toda mi vida en café, en la cooperativa de Naranjo, Cupro Naranjo, en leche con la Dos Pinos y en azúcar con Cope Victoria y en las cooperativas de crédito que siempre uno se asocia. Pero lo que quiero decirte, volviendo al tema del parque, es que a pesar de eso, he tenido un respaldo, un apoyo de universidades privadas, de universidades públicas. Por ejemplo,
Cuando empecé ya para 20 años con esta idea, lo primero que yo tenía que hacer era estudiar la calidad del agua del río Virilla. Porque si era agua muy contaminada, ya yo no podía. Se metía a alguien y le pasaba algo en una pierna. Entonces resulta que una universidad me hizo privada. Fidelity me hizo los estudios de la calidad del agua. Solo hacer los estudios de la calidad del agua tiene un valor extraordinario. Eso fue gratuito. Allá unas muchachas estaban haciendo su tesis de arquitectas en la UNED, en el tecnológico. Bueno, y entonces me buscaron el director y ellas, que qué era eso de esa idea que yo tenía. Ya les expliqué, me hicieron todo el plan maestro. O sea, lo que es un plan maestro, eso lleva trabajo gratuito. Hicieron trabajo de campo también. Todo, por supuesto, igual que los muchachos del agua y todo eso. Una maravilla porque se entusiasman. Tengo unos videos muy bonitos del parque y los han hecho fotógrafos, amigos míos que van conmigo y se enamoran del proyecto y me dicen, no, yo voy a hacer un video. Y me montan un video de 3 minutos o de 6 y no me cobran un 5. Es decir, la gente participa. Cuando hay ideas de este tipo. Pero si la ley te protege, porque la ley protege el río hasta cierto punto. Bueno, la contaminación del río no nos protege, aunque haya leyes, es un gran problema que hay que resolver en Costa Rica, porque aquí hay no hay plantas de tratamiento de aguas negras, prácticamente todo lo tiran al río y es un problema muy serio. Muy serio. Sin embargo, Pero ahora hay tecnología muy interesante que donde retienen todas las... Pero comienza el invierno y comienza a arrastrar toda la basura. La basura, pero sí, somos un pueblo Eso oculto. lo puedes vos ver con solo visitar. No somos un pueblo oculto en eso. No, nos falta muchísimo. Ahora bien, sigo con la idea. Como yo soy político, entonces es posible que la gente diga, hey, don Chico es abogado, ¿qué sabe de estas cosas ambientales? Pero es que el político, y eso es lo bonito del político, Jorge, que debe tener una visión holística. Holística. Si vos ves, y yo lo digo en broma y en serio y casi por molestar, ¿quién introdujo la agroindustria de los cítricos en Costa Rica? ¿La Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica o la Escuela de Derecho? La Escuela de Derecho, un abogado. Porque los agrónomos solo ven la era donde está sembrado. ¿Lo has visto? Del portón para adentro de la finca. No, más bien los problemas están del portón para afuera. Entonces, lo político tiene esa visión que es más amplia que el agrónomo, por ejemplo. Y me parece que al agrónomo les falta complementar más esa visión más holística, más global. Ahora, pero tenemos el defecto de que como somos políticos no somos técnicos. Entonces la gente dice, esos son discursos de los políticos, eso son mentiras. Yo he seguido solito, porque yo trabajo solo. Y la gente me acompaña y me ayuda y me llama. Por ejemplo, ya tenemos que el Cantón de Moravia incorpore el Parque del Bicentenario al nuevo plan regulador de Moravia que está ya hecho y va para consulta del cantón, de la gente. O sea que ya hay un plan que va a incorporar esto, ya le da un fundamento técnico, Jorge, ya no es el discurso de don Chico, sino que son gente que han hecho eso y consideran que tiene una gran importancia para el cantón. Y yo espero que eso ayude a que Coronado, por ejemplo. Jorge, tomemos San Isidro de Coronado. Vos sabés que San Isidro de Coronado es una belleza, las montañas arriba. Es algo impresionante, hay ríos, hay montañas, hay cataratas, colindan con el Braulio Carrillo. Y está a 20 minutos de San José. Tiene un potencial turístico extraordinario, Coronado. Mira,
zona lechera por muchos Era años. zona lechera, porque eso es interesante, ya no hay lecherías casi. Y entonces el país tiene que ir pensando en nuevas actividades económicas, en nuevos negocios. Pues si el país no se enriquece, ¿qué podemos repartir? Pobreza. ¿Qué ha enseñado el comunismo? Que nació como una utopía nacida de los evangelios casi, ¿verdad? Una sociedad fraterna, sin clases, sin luchas de clases. ¿Qué más querían? Pero ¿qué nos ha enseñado? Que lo que produce es pobreza. Y la gente no quiere que le repartas pobreza. Ese es un tema que hay que estar buscando nuevos negocios, nuevos negocios. En nuevos negocios, para pasar de un tema ambiental, ahora estoy con algunos amigos, esta semana he trabajado en eso, dándole seguimiento a los microchips, ¿verdad? Porque resulta, vos sabés más que yo de eso, que si uno estudia el mundo de la tecnología de hoy, la inteligencia artificial y todo eso, te das cuenta que los microchips son algo fundamental, son el corazón de todo ese mundo. ¿Y quién tiene la vanguardia de eso? Taiwán, China, Corea del Sur, Estados Unidos, pero particularmente Taiwán. ¿Cómo es posible que una islita como Taiwán tenga una producción de microchips que en cierto grado le crea dependencia a la China comunista? Una islita. Ahora viene Biden y hace esta ley que acaban de pasar favoreciendo a Costa Rica y a otros países en este tipo de negocios. Y entonces se abre una gran posibilidad para los microchips. Bueno, es que no es lo mismo ya una economía de microchips a una economía de banano o a una economía de café que vos y yo hemos vivido. Es algo impresionante. Pero aquí se necesita algo que es lo que no tenemos de todo lo que ya hemos pincelado. La falla del país no es el déficit fiscal, que lo hemos arrastrado desde que yo entré en política con don Pepe en los 70. Don Claudio Alpizar, que era el ministro de Hacienda, era el que andaba con el tema del déficit fiscal hasta el día de hoy. El problema del país no es el déficit fiscal. El problema del país no es el narcotráfico, con todo y que es para mí un tema gravísimo y peligrosísimo. El problema del país, ¿sabes cuál es, Jorge? Es un tema político. La falla de momentos en Costa Rica no es del empresario, no es del sindicalista, no es del académico, no es del científico, es del político. No tenemos políticos. Desde que don Pepe murió, desde que don Pepe de Oduber murió, nos quedamos a oscuras. No hay pensamiento grande. Cuando Pepe, vos lo conociste, no hace falta ni hablar. Pensó el país 40, 50 años antes. Y Oduber, ¿qué me decís? Oduber, había que ser ministro de Oduber y en los consejos de gobierno, cuando él nos hablaba, como que sentando cátedra, de la importancia de los parques nacionales. O cuando él en un consejo de gobierno nos hablaba de un gran aeropuerto en Liberia. Y todos, hasta algunos decían, no se pueden, ahí no aterrizan los aviones porque es una ventolera tremenda, decía. Y le decía, mira Álvaro Yénquez, conseguiste en Filadelfia, donde están tierras muy buenas para caña, conseguiste echarle el ojo unas 3.000, 5.000 hectáreas para hacer un ingenio para producir no azúcar, sino más bien lo de la gasolina que se está... El etanol. Etanol. ¿Ah? Entonces, esa gente con esa visión hoy día, ¿qué tenemos nosotros de políticos? Atacando. Unos atacan al presidente, otros lo defienden, todos quieren ser candidatos, pero ¿candidatos para qué? ¿Presidentes para qué? ¿Te imaginas el problema, el tipo de país que vamos a encontrar en 2 años nosotros? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Entonces el problema es político, Jorge.
Por eso vos tenés que meterte duro en política también. No, lógicamente hay la necesidad apremiante de formar gente y de dejarle un legado también a las nuevas generaciones y de la visión de... Por eso el programa mío se llama Reto Siglo XXI. Claro. Son muchos los retos. Y siglo XXI. XXI. Y cambia mucho el mundo. La educación es terriblemente importante. Siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca. Claro. Entonces, la formación de los educadores, la mística y la capacitación, la estructura del MEP es preocupante, ¿verdad? Y la situación de la salud también. Yo creo que hay que hacer una reestructuración de muchas instituciones. Y el otro día conversando con un muchacho joven me dice, qué extraño Costa Rica. Él sacó un licor, un tequila, y dice, Costa Rica teniendo una destilería, digamos, Una fábrica de licores. ¿Por qué no se dedica a esa fábrica solo a darle al gobierno y a las instituciones que requieren y dejar que el sector privado se meta a hacer un clúster ahí para producir todas las variedades de licores que se hacen conteniendo todas las frutas que tenemos, ¿verdad? Comenzando con la piña, dice él. ¿Cómo es posible que yo estoy trabajando en California? Traigo los concentrados lógicamente para el tequila desde México, pero se pueden hacer muchos negocios interesantes, pero tenemos una mentalidad rarísima, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está una fábrica que ya prácticamente es un monumento a la inamovilidad y a la ineficiencia y que no pasa nada. No pasa nada, ahí está en Grecia. Y podría haberse un desarrollo importante tecnológico Sí. para toda esta juventud que requiere de nuevas oportunidades. Sí. Jorge, yo quisiera plantear algo que sí es más en mi campo como aficionado al estudio del trabajo. Recordad que yo he sido 3 veces ministro de Trabajo en Costa Rica. Ministro de Trabajo de don José Figueres en el 70. Ministro de Trabajo del presidente Ubel 74, ministro de Trabajo de don Oscar Arias ahora en el 2006 y ministro de Agricultura de Monge. Pero yo como abogado laboralista soy más cercano a temas de trabajo y por eso me voy a detener en un tema complicado, hasta riesgoso, espinoso, pero que a mí me parece que es muy, muy importante, que es el tema de la concentración de la riqueza. En Costa Rica yo he venido, esta ha sido una prédica de toda mi vida, pero en los últimos años ya vinieron casi todos los organismos internacionales a hablarnos a nosotros de la desigualdad social. Pero una desigualdad, chico, que comienza con la educación. Por eso. Después vemos las soluciones, pero déjame ver el problema como lo veo yo. La desigualdad es tan grande que ya nadie la discute, hasta los organismos internacionales. Nos colocan como uno de los 10 países del mundo más desiguales. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Por qué? Porque a mi juicio la riqueza se nos ha ido concentrando. Si yo tomo los últimos 12 años de la política costarricense, de esos 12 años, Liberación ha tenido un protagonismo importante en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En los 8 años del PAC, Liberación con los diputados de Liberación fueron realmente los diputados que llevaron la iniciativa de las leyes importantes. Pero son leyes importantes
que han causado consecuencias positivas y negativas. Pero en lo que a mí me interesa, han causado consecuencias negativas en esta desigualdad social, en esta concentración de la riqueza. Si vos recordás la ley financiera del 2018. Sí, claro. Bueno, era cierto que la situación era explosiva, pero nos vendieron esa idea como que eso iba a ser la panacea de todos los problemas fiscales. Vino el IVA, ¿no? Y vino la regla fiscal, y vinieron las leyes antisindicales, ¿sí? Contra los sindicatos, contra los segadores, los empleados públicos, los maestros. Es decir, todo eso ha sido un estrujamiento muy serio para lo que antes era la clase media, Jorge. Es que hoy día, si uno habla con las personas, la gente está en una situación